Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Como siempre espero que estén pasando un día increíble, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a juzgar por el título promete ser bastante explosivo. Si lo leyeron bien, Kerem explota ella es mía el anillo no importa dicho está. Ahora sé que el título suena un poco dramático y quizás hasta un poco alarmante, pero confíen en mí, vamos a desentrañar todo esto juntos. No se preocupen, no hay necesidad de llamar a los bomberos, la explosión es más figurativa que literal. Vamos a analizar qué pudo haber provocado esta reacción tan intensa, quién es ella, qué papel juega el anillo en todo esto y por qué Kerem siente la necesidad de dejar las cosas pero tan claras. Vamos a explorar los posibles escenarios, las interpretaciones y, por supuesto, a dejar nuestras propias opiniones sobre el tema. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, me gustaría pedirles algo muy rápido. Si son nuevos por aquí, o si han estado viendo mis vídeos sin suscribirse, les invito a que se unan a esta pequeña comunidad que estamos construyendo. Simplemente hagan clic en el botón de suscribirse que está ahí abajo, activen la campanita para no perderse ninguno de mis nuevos vídeos, y así podrán estar al tanto de todas las novedades, discusiones y por supuesto, unirse a la conversación en los comentarios. Su apoyo significa el mundo para mí. Bien, ahora que ya nos pusimos al día con las formalidades, vamos a hablar de Kerem, de ella, del anillo y de esta explosión que lo ha llevado a hacer esta declaración tan contundente. A ver, la primera pregunta que me viene a la mente es, ¿quién es Kerem? Podría ser un personaje de una serie turca, un amigo en común, un meme de internet. La verdad es que sin contexto adicional, estamos un poco a ciegas. Pero precisamente esa es la parte divertida, ¿no creen? Podemos especular, teorizar y construir nuestras propias narrativas. Lo que sí sabemos a través de la declaración de Kerem, es que hay una mujer, ella, que es de suma importancia para él. El hecho de que diga ella es mía implica una posesividad, un sentido de pertenencia que puede surgir de diversas situaciones, un amor profundo y apasionado, una amistad inquebrantable, una relación familiar intensa. También podría ser una forma de marcar territorio frente a una posible amenaza, un rival amoroso, alguien que se interpone en su camino. La posesividad en sí misma es un tema complejo y controvertido. ¿Es una expresión de amor sincero o una manifestación de inseguridad y control? Depende, por supuesto, del contexto y de la dinámica de la relación. Para entender mejor esta posesividad, podríamos preguntarnos, ¿Kerem siempre ha sido así? ¿Es algo nuevo que surge a raíz de una situación particular? ¿Es una característica de su personalidad o una reacción a las circunstancias? Y luego está el anillo. La frase el anillo no importa es particularmente intrigante. Un anillo generalmente se asocia con compromiso, matrimonio, promesas. Entonces, ¿por qué Kerem le resta importancia? Podría ser que ella ya tenga un anillo de compromiso con otra persona y Kerem esté frustrado por esta situación. Podría ser que él mismo le haya regalado un anillo a ella, que no tuvo el efecto deseado, quizás porque ella no valora los símbolos materiales. O quizás el anillo representa algo más simbólico como una atadura, una expectativa, una tradición que Kerem considera irrelevante en su relación con ella. En cualquier caso, la negación del anillo sugiere que Kerem valora otros aspectos de su relación por encima de los símbolos convencionales. Tal vez Kerem es un romántico empedernido que cree en el amor puro, sin necesidad de adornos ni promesas formales. O por el contrario, podría ser que tenga miedo al compromiso y utilice esta excusa para evitarlo. La ambigüedad es palpable y nos permite divagar por diferentes interpretaciones. Finalmente tenemos la frase dicho está. Esta declaración final, corta y concisa, denota una resolución, una determinación. Kerem ha tomado una decisión, ha dejado las cosas claras y no está dispuesto a discutirlo. Es como si hubiera llegado a un punto de inflexión, donde ya no puede contenerse más y necesita expresar sus sentimientos abiertamente sin importar las consecuencias. La fuerza de estas dos palabras sugiere que la situación ha llegado a un clímax, un punto de no retorno. ¿Habrá una reconciliación después de esto? ¿O la declaración de Kerem marcará el final de la relación? La incertidumbre es lo que hace que esta historia sea tan cautivadora. Ahora, vamos a intentar armar el rompecabezas. Imaginemos algunos escenarios posibles basados en esta información limitada. Escenario 1.
El amor no correspondido, Kerem está enamorado de una mujer que está comprometida con otra persona. El anillo simboliza ese compromiso, pero Kerem está dispuesto a luchar por su amor, ignorando las convenciones sociales y las ataduras existentes. Ella es mía, es una declaración de intenciones, una promesa de que no se rendirá. En este escenario Kerem podría ser visto como un héroe romántico, un valiente caballero que desafía al destino por el amor de su dama. Sin embargo, también podría ser considerado un entrometido, un egoísta que no respeta la felicidad ajena. La línea entre la valentía y la imprudencia es muy delgada. Podríamos incluso imaginar que Kerem ha intentado acercarse a ella en varias ocasiones, solo para ser rechazado una y otra vez. Su frustración y desesperación le llevan a realizar esta declaración explosiva, como un último intento desesperado por llamar su atención. Escenario 2. La amistad profunda, Kerem y ella son amigos muy cercanos, quizás incluso mejores amigos. Sin embargo, la relación se está viendo amenazada por una tercera persona que está intentando interponerse entre ellos. El anillo podría ser un regalo de esa tercera persona, o un símbolo de una relación romántica que Kerem teme que arruine su amistad con ella. Ella es mía no implicaría posesividad romántica, sino más bien una defensa de su vínculo especial. En este caso, Kerem estaría luchando por mantener una amistad valiosa, temiendo que la llegada de un nuevo amor la destruya. Podría ser que Kerem siempre haya sentido algo más por ella, pero nunca se haya atrevido a confesarlo, por miedo a arruinar su amistad. Ahora, al verla en peligro de alejarse, decide actuar, aunque sea de una manera un tanto impulsiva. Escenario 3. La relación tóxica, Kerem y ella, están en una relación tumultuosa marcada por la posesividad y los celos. El anillo podría ser un símbolo de control, una forma de marcar a ella como su propiedad. Ella es mía sería una expresión de ese control, mientras que el anillo no importa podría significar que Kerem considera que su relación es más importante que cualquier símbolo material. Este escenario, sin embargo, sería el más preocupante, ya que la posesividad extrema puede ser un signo de comportamiento abusivo. Es importante recordar que el amor verdadero no implica posesión, sino libertad y respeto mutuo. Si la relación de Kerem y ella se basa en el control y la manipulación, es crucial que ella busque ayuda y se aleje de esa situación tóxica. Escenario 4. La rebeldía contra las normas, Kerem y ella, son una pareja que desafía las convenciones sociales. No creen en el matrimonio tradicional ni en los símbolos materiales de compromiso. El anillo podría representar esas normas que rechazan. Ella es mía no sería una declaración de posesividad, sino más bien una reafirmación de su amor libre y sin ataduras. En este escenario Kerem y ella serían espíritus libres que viven su amor a su manera, sin importar lo que diga la sociedad. Podrían ser artistas, bohemios o simplemente personas que se niegan a seguir el camino trillado. Su relación se basa en la autenticidad y la conexión profunda, más allá de los símbolos y las promesas convencionales. Pero esto va más allá. Imaginemos un escenario 5. La estrategia de marketing viral, ¿y si todo esto es una farsa? ¿Y si Kerem es un personaje creado para generar controversia y atraer atención hacia un producto o una marca? En la era de las redes sociales, las estrategias de marketing se han vuelto cada vez más audaces y creativas. Podría ser que la declaración explosiva de Kerem sea simplemente una campaña publicitaria disfrazada, diseñada para despertar la curiosidad del público y generar debate en las redes sociales. Ella podría ser la imagen de una nueva línea de ropa, el anillo podría ser el prototipo de una joya innovadora y la explosión de Kerem podría ser el preludio de un lanzamiento espectacular. O incluso un escenario 6, el grito de auxilio, ¿y si Kerem no está declarando su amor, sino pidiendo ayuda? La declaración podría ser una metáfora de su propia lucha interna. Ella podría representar su propia identidad, el anillo sus ataduras al pasado y la explosión, su intento de liberarse de una situación opresiva. En este escenario Kerem estaría utilizando un lenguaje figurado para expresar su dolor y su desesperación, buscando comprensión y apoyo en quienes lo escuchan. Su ella es mía no sería una expresión de posesividad hacia otra persona, sino una reivindicación de su propio ser, un intento de recuperar el control de su vida. Por supuesto, estas son solo algunas de las muchas interpretaciones posibles.
La verdad es que la historia detrás de estas palabras podría ser mucho más compleja y matizada. Pero lo importante es que estas frases nos invitan a reflexionar sobre temas como el amor, la posesividad, el compromiso y la importancia de los símbolos en nuestras relaciones. También nos obliga a analizar si lo que creemos que vemos es realmente la verdad, o si hay capas más profundas en las que es necesario indagar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que está sucediendo en la vida de Kerem? ¿Están de acuerdo con su declaración? ¿Creen que la posesividad es una expresión de amor o un signo de control? ¿Qué papel juega la sociedad y sus expectativas en las relaciones personales? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No se corten. Exprésense libremente y compartan sus propias interpretaciones de esta misteriosa situación. Recuerden que no hay respuestas correctas o incorrectas. Lo importante es abrir el diálogo y explorar diferentes perspectivas. Analicemos juntos desde la perspectiva psicológica, sociológica y hasta filosófica. Hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta pequeña inmersión en el mundo de Kerem y sus explosivas declaraciones. Recapitulando, hemos analizado el título, explorado los posibles significados de cada frase, imaginado diferentes escenarios y reflexionado sobre temas importantes relacionados con las relaciones humanas. Hemos intentado darle sentido a la explosión de Kerem, al misterio de ella, a la irrelevancia del anillo y a la contundencia de su declaración final. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para mí. Espero que hayan disfrutado de la discusión y que se hayan sentido inspirados a compartir sus propias opiniones. Ahora, antes de despedirme, me gustaría animarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué piensan de todo esto. ¿Se identifican con Kerem? ¿Creen que está actuando de manera racional o impulsiva? ¿Qué consejo le darían? ¿Han vivido alguna situación similar? No tengan miedo de expresar sus opiniones, incluso si son diferentes a las mías o a las de otros espectadores. El debate respetuoso y constructivo es fundamental para enriquecer nuestra comprensión del mundo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen me gusta. Ese pulgar arriba me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les interesa más. También compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que disfruten de las discusiones sobre relaciones, misterios y dramas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias de nuevo por ver el vídeo. Nos vemos en la próxima aventura. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima.